Demian, Hermann Hesse. Prefacio y capítulos 1 y 2. Prefacio. Para contar mi historia, he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más, hasta los primeros años de mi infancia, e incluso más allá, en la lejanía de mi ascendencia. Los poetas, cuando escriben novelas, suelen hacer como si fuesen Dios mismo y pudieran abarcar con su mirada toda una historia humana, comprenderla y exponerla como si Dios mismo la relatase, sin velo ninguno, revelando en todo momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerlo así, como tampoco los poetas. Pero mi historia me es más importante que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia y es la historia de un hombre. No la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier otra forma, sino la de un hombre real, único y vivo. Hoy se sabe menos que nunca lo que es eso, lo que es un hombre realmente vivo, y se lleva a morir bajo el fuego a millares de hombres, cada uno de los cuales es un ensayo único y precioso de la naturaleza. Si no fuéramos algo más que individuos aislados, si cada uno de nosotros pudiese realmente ser borrado por completo del mundo por una bala de fusil, no tendría ya sentido alguno relatar historias. Pero cada uno de los hombres no es tan solo él mismo. Es también el punto único, particularísimo, importante siempre y singular, en el que se cruzan los fenómenos del mundo solo una vez de aquel modo y nunca más. Así, la historia de cada hombre es esencial, eterna y divina, y cada hombre, mientras vive en alguna parte y cumple la voluntad de la naturaleza, es algo maravilloso y digno de toda atención. En cada uno de los hombres se ha hecho forma el espíritu, en cada uno padece la criatura, en cada uno de ellos es crucificado un redentor. Muy pocos saben hoy lo que es el hombre. Muchos lo sienten, y por sentirlo mueren más aliviados, como yo moriré más aliviado cuando termine de escribir esta historia. No soy un hombre que sabe. He sido un hombre que busca y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave y armoniosa como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse más a sí mismos. La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por completo él mismo, pero todos aspiran a llegar a serlo, oscuramente unos, más claramente otros, cada uno como puede. Todos llevan consigo hasta el fin viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. Alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, ardilla u hormiga. Otro es hombre de medio cuerpo arriba y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos orígenes comunes, las madres. Todos nosotros venimos de la misma cima, pero cada uno, tentativa e impulso desde lo hondo, tiende a su propio fin. Podemos comprendernos unos a otros, pero solo a sí mismo puede interpretarse cada uno. Capítulo 1. Dos mundos.
Comienzo mi historia con un suceso de la época en que yo tenía 10 años y asistía al colegio latino de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas de aquel tiempo exhalan aún para mí su aroma e irradian en mí una suave melancolía y gratos escalofríos medrosos. Calles oscuras y claras, casas y torres, campanadas de reloj y rostros humanos, habitaciones llenas de comodidad y de cálido bienestar, habitaciones colmadas de misterio y de hondo miedo a los fantasmas. Huele a cálida intimidad, a conejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos fluían allí confundidos. El día y la noche venían de dos polos diferentes. Uno de tales mundos se reducía a la casa paterna, y ni siquiera la abarcaba toda, sino que en realidad sólo comprendía a mis padres. Este mundo me era bien conocido en su mayor parte. Se llamaba madre y padre, se llamaba amor y severidad, ejemplo y escuela. Sus atributos eran un suave resplandor, claridad y limpieza. Las palabras cariñosas, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres tenían en él su centro. En él se cantaba el coral matutino y se festejaba la Nochebuena. En este mundo había líneas rectas y caminos rectos que conducían al porvenir. Había el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y la veneración, la palabra de la Biblia y la sabiduría. En este mundo debía uno mantenerse para que la vida fuese clara y limpia, bella y ordenada. El otro mundo comenzaba, sin embargo, en medio de nuestra propia casa y era completamente distinto. Olía de otro modo, hablaba de otro modo, prometía y exigía otras cosas. En este segundo universo había criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores de escándalo. Había una abigarrada marea de cosas monstruosas, atrayentes, terribles y enigmáticas cosas como el matadero y la cárcel, hombres borrachos y mujeres escandalosas, vacas que parían y caballos que resbalaban, relatos de robos, asesinatos y suicidios. En derredor nuestro existían todas estas cosas bellas y espantables, salvajes y crueles. En la calle de al lado, en la casa de al lado, corrían policías y ladrones. Hombres borrachos pegaban a sus mujeres. Grupos de muchachas salían al anochecer de las fábricas. Había viejas que podían embrujarle a uno y hacerle mal de ojo. En el bosque vivía oculta una partida de bandoleros. Los guardas jurados perseguían a los incendiarios. En todas partes brotaba y fluía ese otro mundo impetuoso, en todas partes menos en nuestras habitaciones, en donde estaban mi madre y mi padre. Y esto era excelente. Era maravilloso que allí, en nuestra casa, hubiera paz, orden y reposo, deber y buena conciencia, perdón y amor. Y era maravilloso que también existiera todo lo demás, lo estruendoso y agudo, sombrío y violento, de lo cual podía uno huir en un instante, refugiándose de un salto al lado de la madre. Lo más singular era que los dos mundos confinaban uno con otro, estrechamente yuxtapuestos. Así, Lina, nuestra criada, cuando acudía al cuarto de estar a la hora de los rezos vespertinos y se sentaba al lado de la puerta, ambas manos bien lavadas sobre el bien planchado delantal, entonando con su voz clara los himnos religiosos, pertenecía por completo al mundo de mis padres, al nuestro, al mundo luminoso y recto. Pero minutos después, en la cocina o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza, o cuando se peleaba con las vecinas en el tenducho del carnicero, era ya otra, pertenecía al otro mundo, aparecía rodeada de misterio. Así sucedía con todo, y más que nada conmigo mismo.
Yo pertenecía, desde luego, al mundo luminoso y recto. Era el hijo de mis padres. Pero dondequiera que tendiese mi vista o mi oído, encontraba siempre lo otro, y yo mismo vivía también en aquel otro mundo, aunque muchas veces me pareciese extraño e inquietante y acabase siempre por infundirme miedo y enturbiar mi conciencia. Llegó a haber temporadas enteras en las que prefería vivir en el mundo prohibido, y el retorno a la claridad, por necesario y conveniente que fuese, me parecía casi un retorno a algo menos bello, más aburrido y vacío. A veces me daba cuenta de que mi fin en la vida era llegar a ser como mi padre y mi madre, tan claro y puro, tan reflexivo y ordenado. Pero el camino que conducía a aquel fin era muy largo. Hasta llegar a él había que pasar por muchas aulas, había que estudiar y sufrir muchas pruebas y muchos exámenes, y el camino bordeaba siempre aquel otro mundo más oscuro y se adentraba a veces en él, no siendo nada imposible permanecer y hundirse en su ámbito sombrío. Había historias así, de hijos extraviados, que yo leía con apasionamiento. Lo que más se ensalzaba en ellas, lo que redimía toda culpa, era el retorno al hogar paterno y al bien, y yo sentía que aquello era lo único derecho, bueno y deseable. Pero, no obstante, me atraía mucho más aquella parte de la historia que se desarrollaba entre las gentes perversas, entre los perdidos. Y si hubiera sido posible, me hubiese confesado que a veces era una lástima que el hijo pródigo se arrepintiese y fuera hallado de nuevo. Pero aquello no podía decirse, ni siquiera pensarse. No era en mí más que un vago sentimiento, oculto en lo más íntimo de mi ser, algo como una sospecha o una oscura posibilidad. Cuando me representaba al demonio, podía imaginármelo en las calles, disfrazado o a cara descubierta, en el mercado o en una taberna, pero nunca en nuestra casa. Mis hermanas pertenecían también al mundo luminoso. Su contextura espiritual me parecía más próxima que la mía a la de nuestros padres. Eran mejores, más juiciosas y más perfectas que yo. Tenían defectos, tenían mañas, pero a mi ver todo aquello no pasaba de la superficie. No profundizaba en ellas tanto como en mí. Yo estaba mucho más cercano al mundo oscuro, y el contacto con el mal se me hacía sentir muchas veces con un doloroso agobio. Para con las hermanas debían tenerse iguales miramientos y respetos que para con los padres. Y cuando se había reñido con ellas, sentía uno después, en su propia conciencia, ser el culpable, el que había promovido la discordia, el que debía pedir perdón, pues en las hermanas se ofendía a los padres, ofendía uno al bien y a la autoridad espiritual. Había secretos que yo podía compartir con los pilluelos más desvergonzados de la calle antes que con mis hermanas. En los días buenos, cuando todo era luminoso y la conciencia reposaba tranquila y limpia, era delicioso jugar con las hermanas, ser bueno y juicioso con ellas y verse uno a sí mismo envuelto en un noble resplandor apacible. Así debían sentirse los ángeles, en los que veíamos la suprema perfección, imaginando la dulce maravilla de ser ángeles rodeados de suaves músicas y perfumes como la Nochebuena y la felicidad. Pero tales días, tales horas, eran muy poco frecuentes. En los juegos con mis hermanas, en aquellos juegos buenos, inocentes y permitidos, mostraba yo muchas veces un apasionamiento impetuoso que enfadaba a mis compañeras y nos llevaba a la disputa y a la desgracia. Y cuando entonces se apoderaba de mí la cólera, hacía y decía cosas terribles, cuya maldad sentía ya abrazarme mientras las hacía y decía. Luego seguían horas difíciles y sombrías de arrepentimiento y contrición y el doloroso instante de pedir perdón. Al fin volvía a mí un rayo de luz, una dicha apacible, reconocida y sin discordia, que duraba unas veces largas horas y otras breves minutos.
Yo asistía al colegio latino. El hijo del alcalde y el del guardabosques mayor, muchachos impetuosos y traviesos, pero que pertenecían al mundo bueno y permitido, formaban parte de la misma clase que yo y venían algunos días a mi casa. Aunque despreciábamos en general a los alumnos de la escuela popular, yo me trataba con algunos muchachos de la vecindad que acudían a ella. Con uno de ellos habré de comenzar mi relato. Una tarde en que no había colegio, tendría yo poco más de 10 años, iba paseando con dos muchachos vecinos míos cuando se nos agregó otro algo mayor que nosotros, un chicarrón de unos 13 años, fuerte y grosero, hijo de un sastre y alumno de la escuela popular. Su padre era un bebedor impenitente y toda la familia gozaba de dudosa fama. Yo sabía ya muy bien cómo las gastaba aquel Franz Cromer. Le tenía miedo y no me agradó verle unirse a nosotros. Afectaba modales de hombre e imitaba los andares y el lenguaje de los aprendices de las fábricas. Guiados por él, bajamos a la orilla del río junto al puente y nos ocultamos a los ojos del mundo debajo del primer arco. La estrecha orilla entre el arranque del arco y el perezoso fluir del agua servía de vertedero y aparecía cubierta de escombros, cacharros y trastos rotos, madejas enmarañadas de alambre oxidado y otras basuras. A veces se encontraba entre todo aquello alguna cosa aprovechable. Bajo la dirección de Franz Cromer, tuvimos que registrar el vertedero, enseñándole nuestros hallazgos que él iba guardando en sus bolsillos o arrojaba al agua. Le interesaban especialmente los objetos de plomo, cobre o zinc y guardó todos los que fuimos encontrando, así como un viejo peine de asta. Yo me sentía muy cohibido en su compañía. No porque supiese que mi padre habría de prohibirme todo trato con él si se enteraba de aquel primer encuentro nuestro, sino porque el mismo Franz me inspiraba miedo. De momento me alegraba que no hiciese conmigo ninguna diferencia, tratándome como a los otros dos. Mandaba y nosotros le obedecíamos como si ello fuese ya una antigua costumbre, no obstante ser, por mi parte, la primera vez que iba con él. Por último nos sentamos en el suelo. Franz escupía al agua con un aire superior de hombre experimentado. Escupía por una mella y lanzaba la saliva donde quería. Nos pusimos a charlar y los otros dos chicos empezaron a vanagloriarse de toda clase de travesuras y maldades. Mis dos compañeros se habían desligado de mí desde el primer momento y rendían homenaje a Cromer. Yo me encontraba aislado y sentía que mis vestidos y mis modales habían de incitarlos contra mí. Hijo de familia burguesa y alumno del colegio latino, no podía esperar que Franz Cromer me mirara con simpatía. Y sabía que los otros dos me renegarían en cuanto se presentase una ocasión, dejándome en la estacada. Impulsado por el miedo, comencé yo también a contar. Inventé una gran historia de merodeo y me adjudiqué el principal papel. Ayudado por otro muchacho, había robado una noche en una huerta cercana al molino de abajo un saco entero de manzanas, pero no de las corrientes, sino de las más finas, reinetas y doncellas. Huyendo de los peligros del momento, me refugié en aquella historia. Poseía cierta facilidad para inventar y relatar, y el deseo de prolongar lo más posible mi relato para no volverme a ver en la temida situación anterior, empeorada quizá, me llevó a desplegar todo mi arte. Uno de nosotros, continué, había estado al acecho mientras el otro se subía al árbol y tiraba abajo las manzanas. Y el saco, lleno hasta los bordes, tenía tanto peso que tuvimos que volverlo a abrir y dejar en el suelo la mitad de las manzanas. Pero al cabo de media hora volvimos por ellas. Al terminar esperaba alguna muestra de aprobación. Había acabado por entusiasmarme con mi propia mentira, dejándome arrastrar por la fantasía.
Pero los dos pequeños guardaron silencio esperando el juicio de Franz Cromer, el cual se me quedó mirando penetrantemente y me preguntó con acento amenazador: ¿Es verdad eso? Ya lo creo, le respondí. ¿La pura verdad? La pura verdad, insistió obstinado, aunque me sentía medio muerto de miedo. ¿Puedes jurarlo? Aquello acabó de angustiarme, pero respondí en el acto afirmativamente. Entonces di: lo juro por Dios y por mi salvación eterna. Por Dios y por mi salvación eterna, repetí. Está bien, dijo, y se volvió hacia otro lado. Con esto creía ya conjurado todo peligro y respiré aliviado cuando poco después se levantó Franz Cromer y propuso el regreso. Una vez arriba, en el puente, intenté tímidamente despedirme, pretextando tener que volver a casa. «No te correrá tanta prisa», rió Franz. «Llevamos el mismo camino». No me atreví a separarme de ellos. Franz continuó andando despacio y efectivamente caminó de mi casa. Al llegar a ella y ver la puerta con el grueso llamador de cobre, el sol reflejado en las ventanas y las cortinas del cuarto de mi madre, respiré hondamente. El retorno, el bendito retorno a casa, a la claridad y a la paz. Rápidamente abrí la puerta, dispuesto a cerrarla enseguida detrás de mí, pero Franz Cromer lo evitó y entró conmigo. En el portal fresco y sombrío, que solo recibía luz desde el patio, se acercó a mí, me agarró de un brazo y me dijo en voz baja: «No tengas tanta prisa tú». Le miré asustado. Su mano era una argolla de hierro en torno de mi brazo. Me pregunté qué se propondría conmigo y si querría quizá maltratarme. Si grito ahora, pensé, si grito con todas mis fuerzas, quizá habrá arriba alguien que pueda bajar deprisa a salvarme. Pero no me atreví. «¿Qué pasa?», pregunté. «¿Qué quieres?» «Poca cosa. No quiero más que hacerte una pregunta. Los otros no tienen por qué oírnos». «Bueno, ¿qué quieres que te diga? Te advierto que me están esperando arriba». «Tú sabes», continuó Franz en voz baja, «¿a quién pertenece la huerta de junto al molino de abajo?» «No, no lo sé. Creo que a Müller». Franz me había echado el brazo por encima y me apretaba contra él, obligándome a mirarle muy de cerca. En sus ojos brillaba un resplandor perverso, sonreía con malignidad y su cara irradiaba crueldad y poder. «Yo sí te puedo decir de quién es la huerta, y sé que han robado allí manzanas y que el dueño ha prometido dar 2 marcos a quien le diga quién se las ha robado». «Dios mío», exclamé, «pero tú no se lo dirás». Sentía que sería inútil recurrir a su caballerosidad. Pertenecía al otro mundo. Para él no era la traición un crimen. La gente del otro mundo no era en aquellas cosas como nosotros. «¿Que no diga nada?», rió Cromer. «¿Crees acaso que soy un monedero falso y puedo fabricar todas las monedas de 2 marcos que quiera? No, amiguito, no. Yo soy un pobre, no tengo un padre rico como tú, y cuando puedo ganarme 2 marcos tengo que aprovechar la ocasión. Quizá me dé más». Me soltó de repente. Nuestro portal no olía ya a paz y a seguridad. El mundo se me vino abajo. Franz me denunciaría. Yo era un delincuente. Se lo dirían a mi padre y hasta puede que viniese la policía. Todos los terrores del caos me amenazaban. Todo lo feo y todo lo peligroso se alzaba contra mí. El no haber robado realmente no podía salvarme. Además, lo había jurado. Dios mío, Dios mío. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Adiviné que tenía que pagar mi rescate y busqué desesperadamente en todos mis bolsillos. Ni una manzana, ni un cortaplumas. No tenía nada. De pronto me acordé de mi reloj.
un viejo reloj de plata que había pertenecido a mi abuela. No andaba ya, pero yo lo llevaba por el gusto de llevar reloj. Rápidamente lo saqué del bolsillo. Escucha, Cromer, no debes denunciarme. Estaría muy feo. Mira, te regalaré mi reloj. Siento no tener otra cosa. Te lo doy. Es de plata y la maquinaria es muy buena. Tiene una pieza rota, pero puedes mandarlo a arreglar. Sonrió y tomó el reloj en su mano grande y vasta. Miré aquella mano y sentí cuán profundamente hostil me era y cómo se disponía a caer sobre mi vida y mi tranquilidad. Es de plata, repetí con timidez. Me tienes sin cuidado, exclamó con hondo desprecio. Te lo puedes guardar y mandar a arreglarlo por tu cuenta. Pero Franz, repuse temblando de miedo a que se fuese, espérate un poco. Toma el reloj. Es de plata legítima. No tengo otra cosa. Me miró con frío desprecio. Bueno, pues ya sabes a dónde voy. O también se lo puedo decir a la policía. Conozco al sargento. Se volvió para marcharse, pero yo le retuve por la manga. No podía ser. Prefería morir a tener que sufrir todo lo que caería sobre mí si Franz se iba de aquel modo. Franz, supliqué ronco de emoción, no hagas tonterías. Es una broma tuya, ¿verdad? Sí, una broma, pero a ti te puede costar muy cara. Pero dime entonces lo que tengo que hacer. Estoy dispuesto a todo. Me miró entornando los ojos y se echó a reír de nuevo. No seas tonto, exclamó con falsa amabilidad. Lo sabes tan bien como yo. Me puedo ganar 2 marcos y no voy a permitirme el lujo de tirarlos a la calle. En cambio, tú eres rico. Tienes hasta un reloj. Dame tú los 2 marcos y en paz. Comprendí su lógica, pero 2 marcos eran para mí una suma tan elevada y tan inasequible como 10, 100 o 1000. Yo no tenía dinero. En el cuarto de mi madre guardaba una hucha que contendría algunas monedas de 5 y 10 céntimos, productos de las visitas de mis tíos y otras ocasiones análogas. Y nada más. Por entonces no me daban aún mis padres dinero ninguno para mis gastos. No tengo nada, repuse tristemente. No tengo dinero, pero te daré todas mis cosas. Tengo un libro de aventuras, una caja de soldados y una brújula. Te las voy a traer. Cromer contrajo la boca, atrevida y maligna, y escupió en el suelo. No digas más simplezas, ordenó. Puedes guardarte todas las porquerías. Una brújula. No me enfades más y dame el dinero, ¿me oyes? Pero si no tengo un céntimo, nunca me dan nada. ¿Qué quieres que haga? Bueno, mañana me darás los 2 marcos. Te espero abajo, en el mercado, después de clase. Se acabó. Pero si no me traes el dinero, ya verás. ¿Y de dónde quieres que lo saque, si no lo tengo? En tu casa hay dinero de sobra. Lo demás es cosa tuya. Mañana después de clase, ya lo sabes. Y no dejes de llevarme los 2 marcos, si no... Me disparó una mirada terrible, escupió de nuevo y desapareció como una sombra. No podía subir a casa. Mi vida había sido destruida. Pensé huir para no volver o ahogarme en el río. Todo ello muy imprecisamente. A oscuras, acurrucado en el último peldaño de la escalera, me entregué a la desdicha. Allí me encontró Lina llorando al bajar con un cesto para coger leña. Le pedí que no dijese nada y subí a casa. El sombrero de mi padre y la sombrilla de mi madre colgaban de la percha al lado de la puerta vidriera. Aquellos objetos exhalaban para mí el dulce perfume del hogar. Mi corazón los saludó suplicante y agradecido, como el hijo pródigo la vista y el olor de las viejas estancias de la casa paterna. Pero todo aquello no me pertenecía ya. Formaba parte del claro mundo parental
y yo había naufragado culpablemente en las aguas sombrías. Encadenado a la aventura y al pecado, me amenazaba el enemigo y me esperaban los peligros, el terror y la vergüenza. El sombrero y la sombrilla, el viejo piso de ladrillo, el cuadro grande del vestíbulo y la voz de mi hermana mayor resonando dentro en el cuarto de estar. Todo ello me era más querido, más agradable y precioso que nunca. Pero ya no era consuelo y seguro bien, sino severo reproche. Todo aquello no era ya mío, no me era ya posible participar de su serena paz. Traía en mis pies un barro que no podía limpiarme en el felpudo de la puerta. Traía conmigo sombras de las que nada sabía el claro mundo de mi hogar. Todos mis secretos y mis temores anteriores no habían sido más que un juego comparado con lo que hoy traía conmigo a aquellas habitaciones. La fatalidad me perseguía. Se extendían hacia mí manos hostiles de las cuales no podía protegerme ya mi madre, ni siquiera saber de ellas. Era igual que mi delito hubiese sido un hurto o una mentira. ¿Acaso no había jurado en vano por Dios y por mi salvación eterna? Mi pecado no era este o aquel. Mi pecado era haberle dado la mano al demonio. ¿Por qué había ido con aquel individuo? ¿Por qué había obedecido a Cromer con más diligencia y sumisión que nunca a mi padre? ¿Por qué había inventado la historia del hurto? ¿Por qué me había vanagloriado de un delito como de un acto heroico? Ahora me tenía sujeto el demonio por la mano y el enemigo me perseguía. Durante un instante no sentí ya el temor al día siguiente, sino ante todo la terrible certidumbre de que mi camino iba ya para siempre cuesta abajo, hacia las tinieblas. Veía claramente que mi culpa había de engendrar nuevas culpas, que mi retorno al lado de mis hermanas, mi saludo y mi beso a mis padres eran una mentira, pues les ocultaba una fatalidad y un secreto que traía conmigo. La confianza y la esperanza renacieron en mí por unos segundos ante el sombrero colgado en la percha. Se lo confesaría todo a mi padre, acataría su sentencia y su castigo, le haría participar en mi secreto y él me salvaría. Todo quedaría reducido a una penitencia como tantas otras, a una hora dolorosa y amarga, a una contrita demanda de perdón. Pero no podía ser. Sabía muy bien que no lo haría. Sobre mí pesaba un secreto, una culpa que yo tenía que devorar solo y por mí mismo. Había llegado quizá al punto en que se bifurcaba el camino y quizá desde aquella misma hora iba ya a pertenecer para siempre a los malos y a tener que compartir sus secretos, depender de ellos, obedecerles y hacerme su igual. Había querido representar el papel de hombre resuelto y sin escrúpulos, y ahora tenía que soportar las consecuencias. Me satisfizo que mi padre me reprendiera al entrar por traer las botas mojadas. Aquello distraía su atención, impidiéndole advertir lo peor, y soporté en silencio la reprimenda con el pensamiento fijo en mi secreto. Pero entretanto surgió en mí un singular sentimiento nuevo, un sentimiento perverso y cortante, erizado de traidoras puntas. Me sentía superior a mi padre. Por un momento sentí un cierto desprecio ante su ignorancia. Su reprimenda a causa de mis botas mojadas me pareció mezquina. Si tú supieras, pensé, y me sentí como un delincuente al que se juzga por el hurto de un panecillo y tiene sobre su conciencia un asesinato. Era aquel un sentimiento repulsivo, pero muy intenso, y me encadenaba con mayor fuerza que ninguna otra idea a mi secreto y a mi culpa. Pensaba que mientras aquí me trataban aún como a un niño pequeño, Cromer me denunciaba a la policía y las tempestades comenzaban ya a cernirse sobre mí. De todo este suceso, en cuanto va relatado hasta aquí, fue este momento lo importante y perdurable.
Fue una primera desgarradura en la santidad del Padre, una primera grieta en los pilares sobre los que había reposado mi infancia y que todo hombre tiene que destruir antes de poder llegar a ser él mismo. De estos sucesos que nadie ve, se compone la línea esencial interna de nuestro destino. La desgarradura, la grieta, se cierra luego, cicatriza y cae en el olvido. Pero nuestra íntima cámara secreta perdura y continúa sangrando. A mí mismo me espantó en el acto aquel nuevo sentimiento. Hubiera querido arrojarme a los pies de mi padre y besárselos, en prueba de retractación. Pero nunca puede uno retractarse de nada esencial. Y esto lo siente y lo sabe un niño tan bien y tan profundamente como cualquier sabio. Sentía la necesidad de reflexionar sobre mi asunto y buscar caminos para el día siguiente. No pude. Durante todo el resto de la tarde me absorbió la tarea de habituarme al ambiente cambiado de nuestro cuarto. El reloj de pared y la mesa, la Biblia y el espejo, la librería y los cuadros de la pared parecían ir despidiéndose de mí. Con el corazón helado tuve que presenciar cómo se convertía en pasado y se desligaba de mí todo mi universo, toda mi vida dichosa y buena, mientras me sentía sujeto ya al mundo tenebroso y desconocido, arraigado en él con nuevas raíces que absorbían sus jugos venenosos. Por vez primera saboreé la muerte que sabe amarga porque es nacimiento, porque es angustia y temor ante una terrible renovación. Llegó por fin la hora de acostarme, pero antes tuve aún que dejar pasar sobre mí, como un último fuego del purgatorio, los rezos vespertinos en los que se cantó uno de mis himnos preferidos. Yo no pude unir mi voz a las demás. Cada nota era para mí hiel y veneno. Al recitar mi padre la acción de gracias, mis labios permanecieron mudos y cuando terminó con las palabras «No retires de nosotros tu bendición», sentí que un brusco sobresalto me apartaba de aquella comunidad. La gracia del Señor estaba con ellos todos, pero ya no conmigo. Aterido y profundamente fatigado me retiré a mi cuarto. Acostado ya, cuando la tibia seguridad del hogar comenzaba a envolverme cariñosamente, mi corazón retornó a su angustia, errando temeroso en torno a lo pasado. Mi madre había venido, como siempre, a darme las buenas noches. Sus pasos resonaban todavía en mi cuarto y el resplandor de la vela se filtraba aún por la rendija de la puerta. Va a volver, pensé. Se ha dado cuenta de que me pasa algo y va a volver. Me besará y me preguntará bondadosa y prometedora y podré ya llorar. Me fundirá la piedra que obstruye mi garganta. Me abrazaré a mi madre. Se lo contaré todo y me habré salvado. Y cuando la luz se alejó, dejando de penetrar por la rendija de la puerta, todavía permanecí un rato a la escucha. Luego volví a la realidad y miré a mi enemigo cara a cara. Guiñaba un ojo, riendo con su risa grosera, y mientras yo le miraba y devoraba en mí lo inevitable, iba haciéndose cada vez más poderoso y repulsivo, y su mirada centelleaba con brillo infernal. Hasta que me dormí, permaneció a mi lado. Pero luego no soñé con él ni con aquel día. Soñé que íbamos en un bote mis padres, mis hermanas y yo, en medio de la paz y el resplandor de un día de vacaciones. Al despertar a medianoche, paladeaba aún aquella bienaventuranza y veía relumbrar al sol los blancos vestidos de mis hermanas. Y desde este paraíso caí de nuevo al abismo y me encontré otra vez ante mi enemigo y su perversa mirada. Por la mañana, cuando mi madre acudió presurosa diciendo que era ya tarde y preguntándome por qué no me había levantado aún, me encontró mala cara. Y al preguntarme si me sentía enfermo, vomité. Algo parecía ganarse así. Me gustaba estar un poco malo y poder quedarme en la cama una mañana entera, después de tomar una taza de manzanilla,
oír a mi madre arreglar las habitaciones antiguas y a Lina recibir fuera, en el pasillo, al carnicero. La mañana sin colegio era algo encantado y fabuloso. El sol entraba luego en el cuarto, y no era el mismo sol contra el cual se corrían en el colegio las cortinas verdes. Pero tampoco aquello tenía ya para mí el buen sabor de otras veces. También había adquirido un sonido falso. Si me muriera, pero no pasaba de estar un poco malucho, como tantas otras veces, y ello no resolvía nada. Me libraba del colegio, pero no de Cromer, que me esperaba a las 11 en el mercado. La cariñosa solicitud de mi madre no me era esta vez consuelo. Me molestaba y me hacía daño. Fingí dormir y reflexioné. No había remedio. A las 11 tenía que estar en el mercado. Me levanté pues a las 10 y dije que ya me sentía bien del todo. Como de costumbre en tales casos, se me dio a elegir entre volver a acostarme o tener que ir al colegio por la tarde. Declaré que estaba dispuesto a asistir luego al colegio. Me había trazado un plan. Sin dinero no podía presentarme ante Cromer. Tenía que apoderarme de la hucha que me pertenecía. Sabía que no encerraba ni con mucho dinero suficiente, pero el poco que en ella había era ya algo, y un vago presentimiento me decía que algo valía más que nada y que por lo menos debía de tratar de amansar a Cromer. Lleno de temor y de angustia me deslicé descalzo en el cuarto de mi madre y saqué la hucha de su escritorio. Lleno de temor y de angustia, pero con todo menos dolorosamente atormentado que el día anterior. Las palpitaciones que me ahogaban aceleraron aún más su violento ritmo al detenerme al pie de la escalera y comprobar que la hucha estaba cerrada. No fue difícil violentarla. Bastó arrancar una rejilla de hojalata, pero aquella fractura repercutió dolorosamente en mí. Con ella había cometido ya un robo. Hasta entonces lo más que había hecho era coger a escondidas algún terrón de azúcar o alguna fruta, pero ahora había robado, aunque aquel dinero fuese mío. Sentía que me había aproximado un trecho más a Cromer y a su mundo, que iba ya deslizándome paso a paso cuesta abajo y abandoné toda resistencia. Ya podía llevarme el diablo. Era tarde para volver atrás. Conté con miedo las monedas. El dinero que antes diera en la hucha un sonido abundante resultaba ahora en la mano una miseria. 65 céntimos. Escondí la hucha en el pasillo de abajo, empuñé el dinero y salí de casa traspasando el umbral muy otro del que nunca lo traspasara. Todavía me pareció oír que alguien me llamaba desde arriba y apresuré el paso. Tenía aún mucho tiempo. Anduve dando rodeos por las calles de una ciudad transformada bajo nubes nunca vistas, entre casas que me miraban y cruzándome con gentes que sospechaban de mí. En el camino recordé que un condiscípulo mío se había encontrado una vez 5 marcos en el mercado de ganados. Hubiese querido rezar para que Dios hiciese un milagro y me deparase un hallazgo semejante. Pero no tenía ya derecho a rezar. Y de todos modos, la hucha estaba rota y rota quedaba. Franz Cromer me vio desde lejos, pero fingió no advertir mi llegada y tardó mucho en ir aproximándose. Cuando estuvo cerca, me ordenó con un gesto que le siguiera y continuó andando despacio sin volver una sola vez la cabeza. En las afueras ya, junto a las últimas casas, se detuvo delante de una obra. No se trabajaba ya en ella y los muros se alzaban mostrando sus huecos desnudos sin puertas ni ventanas. Cromer miró en derredor suyo y se internó en la obra siguiéndole yo. Arrimado al muro me hizo seña de acercarme y extendió la mano. ¿Me traes eso?, preguntó fríamente. Saqué del bolsillo la mano en que empuñaba las monedas y las fui dejando caer en su mano abierta.
Antes de extinguirse el sonido de la última, las había contado ya. 65 céntimos, dijo, y se me quedó mirando. Sí, repuse tímidamente, es todo lo que tengo. Ya sé que es muy poco, pero no tengo más. Te creía más listo, me replicó con reproche casi benigno. Entre caballeros las cosas deben ser más serias. Yo no quiero tomar de ti nada que no sea lo tratado. Guárdate tus cuartos. El otro, ya sabes quién, no intentará regatearme lo prometido. Ese paga bien. Pero si no tengo más, son todos mis ahorros. Eso es cosa tuya. Pero no quiero hacerte daño. Me debes todavía un marco 35 céntimos. ¿Cuándo me los vas a traer? Te lo traeré, Cromer. Puedes estar seguro. Pero exactamente no puedo decirte cuándo. Quizá mañana mismo o pasado. Comprenderás que no puedo decírselo a mi padre. Eso me tiene sin cuidado. Pero ya te digo que no quiero hacerte daño. Ya ves, podía tener mi dinero antes de mediodía y soy un pobre. Tú llevas buenos trajes y ahora al mediodía comerás seguramente mejor que yo. Pero no diré aún nada. Esperaré un poco. Mañana por la tarde silbaré cerca de tu casa, y cuando me oigas vendrás a traerme el dinero que falta. ¿Conoces mi silbido? Moduló cuidadosamente su señal, oída ya por mí muchas veces. Sí, contesté. Lo conozco. Se fue como si nada tuviera que ver conmigo, como si yo no fuese de los suyos. Entre nosotros no había más que un negocio. Creo que todavía hoy me asustaría el silbido de Cromer si volviese a oírlo de repente. A partir de aquel momento lo oí muchas veces y me parecía estar oyéndolo a cada momento. No había ningún lugar, ningún juego, ningún trabajo ni pensamiento alguno en el que no penetrase aquel silbido que me esclavizaba. Aquel silbido que era mi destino. Por esta época solía bajar con frecuencia a nuestro jardincito en las plácidas tardes otoñales tan llenas de color, y un singular impulso me llevaba a renovar juegos de pasadas épocas infantiles, jugando en cierto modo a ser un niño más pequeño, todavía bueno y libre, inocente y protegido. Pero en medio de mis juegos, siempre esperado y sin embargo siempre terriblemente sobrecogedor e importuno, resonaba desde cualquier lado el silbido de Cromer destruyendo mis imaginaciones. Y entonces tenía que salir, tenía que seguir a mi verdugo a sitios malos y repulsivos, tenía que darle cuenta de mis actos y escuchar sus amenazadoras peticiones de dinero. Todo ello duró quizá algunas semanas, pero a mí me parecieron años enteros, una eternidad. Muy pocas veces conseguía llevarle dinero. Una moneda de 5 céntimos hurtada de la mesa de la cocina, cuando Lina dejaba sobre ella la cesta de la compra, y Cromer me reñía y me abrumaba con su desprecio. Era yo el que le quería engañar y privar de su derecho a aquel dinero. Era yo el que le robaba, yo el que le hacía desgraciado. Muy pocas veces ha llegado luego en mi vida el infortunio tan cerca de mi corazón, y nunca he sentido una mayor desesperanza ni una esclavitud mayor. Había llenado de fichas la hucha y la había vuelto a poner en su sitio. Nadie me preguntó por ella, pero también eso podía caer sobre mí cualquier día. Más que al brutal silbido de Cromer, le temía a veces a mi madre cuando la veía acercarse a mí en silencio. ¿No vendría acaso a hablarme de la hucha? Como casi siempre llegaba a él con las manos vacías, empezó mi verdugo a atormentarme y explotarme de otra forma. Tuve que trabajar para él. Las comisiones que su padre le encargaba había de hacerlas yo, o me obligaba a ejecutar algo difícil, saltar durante 10 minutos a la pata coja o prenderle a alguien una tira de papel en la ropa. Hubo un tiempo en que llegué a enfermar. Vomitaba con frecuencia y tenía frío todo el día.
En cambio, por la noche me revolvía en la cama ardoroso y sudando. Mi madre sentía que me pasaba algo y extremaba su cariñoso interés, que me atormentaba, porque no podía corresponder a él confiando mi secreto. Una noche, acostado ya, me trajo un pedacito de chocolate. Constituía aquello un eco de años anteriores en los cuales, cuando había sido bueno, recibía antes de dormirme un premio semejante. Aquella noche llegó mi madre hasta mi cama y me tendió el trocito de chocolate. Penetrado de una dolorosa emoción, solo pude mover negativamente la cabeza. Mi madre me preguntó qué me pasaba y me acarició los cabellos. No quiero que me des nada, fue lo único que pude responder. Mi madre dejó el chocolate encima de la mesilla de noche y salió de la habitación. Cuando al día siguiente quiso preguntarme de nuevo, hice como si no supiera nada. Una vez trajo a verme un médico que me reconoció y me recetó abluciones frías por las mañanas. Mi estado durante aquella época fue una especie de locura. En medio de la ordenada paz de nuestra casa, vivía yo huraño y atormentado como un fantasma. No tomaba parte en la vida de los demás y solo raras veces conseguía olvidar por una hora. Con mi padre, que más de una vez me interrogó excitado, me mostré impenetrable y frío. Capítulo 2. Caín. Mi salvación de aquellos tormentos me llegó de una parte totalmente inesperada. Y con ella entró en mi vida algo nuevo, algo que hasta hoy ha seguido actuando sobre ella. Poco tiempo antes había ingresado en nuestro colegio latino un nuevo alumno. Era hijo de una viuda acomodada que había trasladado su residencia a nuestra ciudad y llevaba aún un brazal de luto en la manga. Asistía a una clase superior a la mía y era algunos años mayor que yo, pero no tardó en atraer mi interés, como en general el de todos sus condiscípulos. Este alumno singular parecía ser mucho mayor de lo que representaba. No hacía en nadie la impresión de un muchacho. Entre nosotros, los infantiles aún, se movía aislado y seguro como un hombre. No era nada popular, no tomaba parte en los juegos y mucho menos en las peleas. Solo el acento resuelto y seguro de sí mismo con que respondía a los profesores agradaba a los demás. Se llamaba Max Demian. Un día, como ya había sucedido alguna que otra vez en nuestro colegio, hubo que instalar, por no sé qué motivos, una segunda clase en el aula de la nuestra suficientemente amplia. Esta segunda clase fue la de Max Demian. Nosotros, los pequeños, teníamos clase de historia sagrada y los grandes debían redactar, entre tanto, una composición. Mientras nos explicaban la historia de Caín y Abel, miré muchas veces hacia Demian, cuya fisonomía me fascinaba extrañamente, y vi su rostro inteligente, claro y firme, inclinado con expresión atenta y luminosa sobre su trabajo. No parecía un escolar que desarrolle un tema dado, sino un investigador que persiguiera sus propios problemas. No podía decir que Demian me fuese simpático. Por lo contrario, me parecía frío, orgulloso y demasiado seguro de sí mismo, y encontraba que sus ojos miraban ya como los de un hombre maduro, con aquella expresión un poco triste, surcada de relámpagos de burla, que nunca resulta grata a los niños. Me fuera o no simpático, tenía que mirarle sin cesar. Pero apenas levantaba él sus ojos hacia mí, bajaba yo asustado los míos. Al evocar hoy al Demian de nuestra época escolar, veo que era totalmente distinto de todos nosotros, y poseía un sello personalísimo y singular que atraía la atención sobre él, pero también que hacía todo lo posible por pasar inadvertido, manteniéndose y comportándose como un príncipe disfrazado que se ve entre muchachos campesinos y se esfuerza en parecer uno de ellos.
Al terminar las clases salió detrás de mí, y cuando perdimos de vista a los demás, me alcanzó y me saludó. Su saludo, correcto y cortés, fue también el de una persona mayor, aunque Demian tratara de imitar en él nuestras maneras escolares. ¿Quieres que vayamos un rato juntos?, preguntó afablemente. Yo asentí halagado. Luego le describí dónde vivía. Ah, ¿vives en esa casa?, repuso sonriendo. Ya la conozco. Encima de la puerta hay una cosa rara que me ha interesado desde que la descubrí. Al principio no supe a qué podía referirse, y me asombró que pareciese conocer nuestra casa mejor que yo mismo. Luego recordé que la clave del arco de entrada ostentaba una especie de escudo medio borrado ya por la acción del tiempo y por sucesivas capas de pintura. Que yo supiera, no tenía relación alguna con nosotros ni con nuestra familia. No sé lo que podrá ser, dije tímidamente. Parece un pájaro o algo semejante. Debe de ser muy antiguo. Dicen que la casa perteneció en tiempos al convento. Es muy posible, asintió Demian. De todos modos, míralo bien. Estas cosas resultan a veces muy interesantes. El pájaro creo que es un gavilán. Anduvimos un buen trecho en silencio, sintiendo yo una cierta turbación embarazosa hasta que Demian se echó a reír de repente como si recordase algo divertido. ¿Qué os contaban hoy en la clase?, dijo vivamente. La historia de Caín, que llevaba la señal en la frente, ¿verdad? ¿Te gusta esa historia? No, pocas veces me había gustado algo de todo lo que debíamos aprender, pero no me atrevía a decirlo, porque me parecía estar hablando con una persona mayor. Contesté, pues, que aquella historia me gustaba mucho. Demian me dio una palmada en el hombro. Conmigo no necesitas fingir, querido. Pero realmente es una historia muy singular. A mi juicio, mucho más singular que la mayoría de las que nos enseñan. Cierto es que el profesor no ha dicho gran cosa sobre ella, nada más que lo corriente sobre Dios, el pecado, etc. Sin embargo, yo creo... Se interrumpió y me interpeló sonriendo. No sé si te interesan estas cosas. Yo creo, continuó, que esta historia de Caín puede interpretarse también de un modo completamente distinto. La mayoría de las cosas que nos enseñan son, desde luego, verdaderas y exactas, pero pueden también ser contempladas desde un punto de vista distinto del de los profesores, y entonces presentan casi siempre un sentido más pleno. Por ejemplo, esta historia de Caín y de la señal impuesta sobre su frente no puede nunca satisfacernos tal y como se nos explica. ¿No te parece? Que un hombre mate a su hermano en una disputa es cosa muy posible, y también lo es que luego sienta miedo y se humille. Pero que su cobardía sea recompensada especialmente con una distinción que le protege e inspira miedo a todos los demás, eso es ya muy raro. Desde luego, respondí interesado. Aquello comenzaba a intrigarme. ¿Pero qué otra explicación puede tener la historia? Demian me dio una palmada en el hombro. Muy sencilla. Lo que existió en un principio y constituyó el punto de partida de la historia fue la señal. Había un hombre cuyo rostro mostraba algo especial, algo que inspiraba miedo a los demás. No se atrevían a tocarle y se sentían cobardes ante él y ante sus hijos. Pero, desde luego, no se trataba de una señal efectiva en la frente, de algo así como un sello de correos. En la vida no suelen pasar las cosas tan toscamente. Se trataba más bien de algo inquietante, apenas perceptible, y un poco más de inteligencia y de osadía en la mirada. Aquel hombre era poderoso e infundía temor. Tenía una señal. Uno podía explicarse aquello como quisiera, y uno quiere siempre lo que le es más cómodo y le da la razón. Se tenía miedo a los hijos de Caín, marcados con una señal, y se explicó aquella señal
no como lo que realmente era, como una distinción, sino como todo lo contrario. Se dijo que los hombres marcados con aquella señal eran sospechosos e inquietantes. Y así sucedía, en efecto. Los hombres valerosos y de carácter han inquietado siempre a las demás gentes. Resulta, pues, harto incómodo que existiese una raza de hombres sin miedo e inquietantes, y se le colgó un sobrenombre y una fábula para vengarse de ella y para justificarse un poco del miedo sufrido. ¿Comprendes? Sí, creo que sí, pero entonces Caín no habría sido malo, y toda esa historia de la Biblia sería mentira. Sí y no. Estas historias tan antiguas son siempre verdaderas, pero no siempre han sido recogidas y explicadas con plena exactitud. En fin, yo opino que Caín era todo un hombre y que si se le colgó esa historia fue porque se le temía. Todo ello no fue, en un principio, más que una murmuración, una de tantas cosas como la gente charla por ahí. Pero tenía su fondo de verdad en cuanto Caín y sus hijos llevaban una especie de señal y se distinguían de la mayoría de la gente. Yo escuchaba con asombro. ¿Entonces tú crees que tampoco el asesinato de Abel es verdad? Pregunté intrigado. Eso no, seguramente fue verdad. El hombre fuerte mató a uno más débil. Que éste fuera realmente su hermano es ya más dudoso. Pero no importa. En último término, todos los hombres son hermanos. Así pues, el hombre fuerte mató a uno más débil. Quizá fuese un acto heroico, quizá no. De todos modos, los demás hombres débiles sintieron miedo y clamaron contra el homicida. Pero cuando se les preguntaba por qué no lo mataban a su vez, en lugar de responder porque somos unos cobardes, contestaban: no es posible, tiene una señal, está marcado por Dios. La fábula debió de nacer así. Pero te estoy deteniendo demasiado. Adiós. Dobló por una calle transversal, dejándome solo y más asombrado que nunca en mi vida. Apenas le perdí de vista, me pareció increíble todo lo que me había dicho. Caín un hombre noble y Abel un cobarde. La marca de Caín una distinción. Todo aquello era absurdo, sacrílego e impío. ¿Y Dios? ¿Qué papel representaba entonces? ¿No había acaso aceptado el sacrificio de Abel? ¿No quería a Abel? Simplezas. Empecé a sospechar que Demian había querido burlarse de mí. Era un muchacho muy inteligente y hablaba muy bien, pero no podía ser. De todos modos, nunca había reflexionado tanto sobre ninguna otra historia, procediese o no de la Biblia. Ni tampoco había olvidado nunca por tanto tiempo a Franz Cromer. Una tarde entera. En mi casa leí de nuevo la historia tal y como figura en la Biblia. Era clara y concisa, y me pareció una locura querer buscarle una interpretación especial y secreta. Cualquier homicida podría entonces declararse favorito de Dios. Un disparate. Solo quedaba que Demian sabía decir todo aquello de un modo muy atractivo, tan sencilla y fácilmente como si fuera algo natural y conocido. ¿Y cómo miraban sus ojos entre tanto? Algo quedaba, sin embargo, en mí que se resistía a rechazar definitivamente las palabras de Demian. Yo había vivido en un mundo luminoso y limpio. Había sido una especie de Abel, y ahora me hundía profundamente en el otro. Había caído muy abajo, y sin embargo no era en último término tan culpable. ¿Cómo podía ser aquello? De pronto surgió en mí un recuerdo que me dejó sin aliento unos segundos. En aquella tarde en que hubo de empezar mi actual miseria, me había sucedido aquello mismo con mi padre. Durante un instante había sido como si penetrase hasta el más secreto fondo de mi propio padre, de su sabiduría y de su mundo luminoso, y los despreciase. Sí, y yo, que era ya Caín y llevaba la señal sobre mi frente, me había imaginado en aquel punto
que aquella marca no era un estigma de infamia, sino una distinción, y que mi perversidad y mi desgracia me hacían superior a mi padre, superior a los hombres buenos y piadosos. Todo esto no fue en mí por entonces un pensamiento claro, pero lo viví todo en una llamarada de sentimientos, de impulsos singulares que me hacían daño y sin embargo me llenaban de orgullo. Qué extrañamente había hablado Demián de los hombres sin miedo y de los cobardes. Qué singular su interpretación de la señal impuesta a Caín sobre la frente. Cómo resplandecían sus ojos, sus extraños ojos de hombre experimentado, mientras hablaba. De pronto surgió confusa una idea. ¿No era acaso el mismo Demián una especie de Caín? ¿Por qué había de defenderle si no se sintiera semejante a él? ¿Por qué tenía aquel poder en la mirada? ¿Por qué hablaba con tanta burla de los otros, de los temerosos, que eran precisamente los buenos los que agradaban a Dios? Estos pensamientos no me llevaron a conclusión alguna. En el pozo había caído una piedra y el pozo era mi alma joven. Durante mucho tiempo, esta historia de Caín, el homicidio y la señal, fue el punto de partida de todas mis tentativas de conocimiento, duda y crítica. Observé que también mis demás condiscípulos se ocupaban mucho de Demián. Yo no había contado a nadie nuestra conversación sobre Caín, pero Demián parecía interesar también a otros. Por lo menos corrían muchos rumores sobre el nuevo. Si los recordase aún todos, cada uno de ellos arrojaría alguna luz sobre él. Cada uno tendría su interpretación. Solo sé ya que primeramente se dijo que la madre de Demián era muy rica. También se decía que no iba nunca a la iglesia, como tampoco su hijo. Uno pretendía saber que eran judíos, pero también podían ser mahometanos y celebrar en secreto sus ritos. Me contaban además cosas fabulosas de la fuerza física de Max Demián. Desde luego había humillado terriblemente al más fuerte de su clase, que le había llamado cobarde al negarse Demián a recoger su desafío. Los testigos contaron que Demián no había hecho más que agarrar con una mano a su adversario por la nuca y apretar hasta que el otro palideció intensamente y pidió clemencia, retirándose del campo maltrecho y confuso. Se dijo que durante varios días no había podido mover los brazos y una tarde llegó a correr el rumor de que había muerto. Todo esto se afirmaba y se creía durante unos días, produciendo en todos agitación y asombro. Luego se dejaba de hablar de Demián por algún tiempo, pero nunca por mucho, pues no tardaban en surgir nuevos rumores. Por ejemplo, que Demián trataba íntimamente a varias muchachas y lo sabía todo. Mi asunto con Franz Kromer seguía entre tanto su forzada trayectoria. No llegaba a verme libre, pues aunque a veces me dejaba tranquilo días enteros, siempre me sentía encadenado a él. En mis sueños convivía conmigo como mi sombra, y lo que no me hacía sufrir en la realidad se lo inspiraba mi fantasía en aquellos sueños, en los cuales acababa yo de hacerme esclavo suyo. Terminé por vivir en estos sueños. Siempre he soñado mucho, más que en la realidad. Aquellas sombras me robaban fuerzas y vida. Entre otras cosas, soñé con frecuencia que Kromer me maltrataba, me escupía y se arrodillaba encima de mí, y lo que era peor, que me inducía a cometer graves delitos, o mejor dicho, me forzaba con su poderosa influencia a cometerlos. El más espantoso de estos sueños, del que desperté medio enloquecido, desarrollaba una tentativa de asesinato contra la persona de mi padre. Kromer afilaba un cuchillo y me lo ponía en la mano. Nos apostábamos detrás de los árboles de una avenida y acechábamos a alguien. Yo no sabía a quién. Pero cuando alguien vino hacia nosotros y Kromer me apretó el brazo, indicándome que era aquella la persona a la que había de herir, vi que era mi padre. En este punto desperté.
En medio de todo esto, pensaba aún algunas veces en la historia de Caín y Abel, pero muy poco ya en Demián. La primera vez que volvió a acercarse a mí fue también singularmente en un sueño. Soñé, en efecto, una vez más, que era violentado y maltratado, pero en lugar de Cromer era ahora Demián quien hundía sus rodillas en mi cuerpo. Ahora bien, y esto, que era completamente nuevo, hubo de causarme profunda impresión. Todo lo que había sufrido de Cromer con angustioso tormento y viva repulsión, lo sufría de Demián con agrado y con un sentimiento mixto de júbilo y temor. 2 veces tuve este sueño. Luego volvió Cromer a ocupar su puesto habitual. No me es posible ya diferenciar con exactitud lo que viví en estos sueños de lo que viví en la realidad. El caso es que mis desdichas relacionadas con Cromer siguieron adelante sin interrumpirse cuando a fuerza de pequeños hurtos acabé de satisfacerle la suma adelantada. Ahora conocía estos hurtos. Siempre me preguntaba de dónde había sacado el dinero, y me tenía más en su poder que nunca. Muchas veces me amenazaba con decírselo todo a mi padre, y entonces el temor de que cumpliera su amenaza sobrepasaba apenas mi pesar por no haberlo hecho yo así desde un principio. De todos modos, y no obstante mi honda miseria, no acababa de lamentar todo aquello, o por lo menos en todos los instantes, y a veces creía sentir que debía ser así. Sobre mí pesaba una fatalidad y era inútil querer forzarla. He de suponer que mi extraño comportamiento hiciera sufrir no poco a mis padres. Un espíritu extraño se había apoderado de mí. No encajaba ya en nuestra comunidad, tan íntima hasta entonces, y que ahora me inspiraba a veces una tremenda nostalgia como de perdidos paraísos. Mi madre me trataba más bien como un enfermo que como a un malvado. Pero mi verdadera situación se reflejaba mejor en la conducta de mis 2 hermanas para conmigo. Muy cariñosa me hacía, sin embargo, infinitamente desgraciado, dejando ver que me consideraba como un poseído, más digno de lástima que de reproche, pero del cual se ha adueñado el mal al fin y al cabo. Advertía que rezaban por mí de otra manera que hasta entonces, y sentía la inutilidad de aquellas oraciones. A veces experimentaba una imperiosa necesidad de alivio, el ardiente deseo de una confesión general, pero presentía que ni a mi padre ni a mi madre podría revelárselo y explicárselo todo exactamente. Sabía que me acogerían con todo cariño, que se mostrarían indulgentes y hasta compasivos, pero también que no me comprenderían por completo y que todo aquello sería considerado como una especie de extravío, siendo como era pura fatalidad. Muchos se resistirán a creer que un niño de apenas 11 años pueda ya sentir así. No escribo para ellos mi relato. Lo escribo para aquellos que conocen mejor al hombre. El adulto, que ha aprendido a transformar en ideas una parte de sus sentimientos, echa de menos estas ideas en el niño y opina que tampoco existieron los sentimientos. Por mi parte, rara vez en mi vida he sentido tan hondamente como entonces. Un día de lluvia me había citado mi verdugo en la plaza del castillo, y le esperaba allí removiendo con los pies la hojarasca mojada que aún caía de los negros castaños chorreantes. No tenía dinero, pero había apartado 2 trozos de pastel y los traía conmigo para no presentarme a Cromer con las manos vacías. Estaba ya acostumbrado a permanecer así en un rincón cualquiera, esperando pacientemente a Cromer, y me resignaba a ello como el hombre se resigna a lo inevitable. Al fin llegó. Aquel día me entretuvo poco. Me dio un par de puñetazos en las costillas, rió, tomó los pedazos de pastel, me ofreció un cigarrillo húmedo que yo rehusé y se mostró más amable que de costumbre. Al ir a marcharse exclamó: «Ah, se me olvidaba decirte que la próxima vez podías traer contigo a tu hermana, a la mayor,
¿Cómo se llama? Sin acabar de comprenderle, permanecí mudo, mirándole asombrado. ¿No entiendes? Que tienes que traer a tu hermana. Sí, pero no puede ser, Cromer. No debo hacerlo y además ella no querrá venir. Me figuraba que aquella singular petición no era más que un nuevo pretexto para atormentarme, pues Cromer empezaba muchas veces por exigirme algo imposible, y después de asustarme y humillarme, acababa por aceptar una transacción, teniendo yo que pagar mi rescate con nuevas entregas de dinero u otros presentes. Pero esta vez se mostró muy distinto. Mi negativa no pareció irritarle. Está bien, dijo ligeramente. Ya lo pensarás. Quisiera conocer a tu hermana. Alguna ocasión habrá. Por ejemplo, puedes salir con ella de paseo y hacerme yo el encontradizo. Mañana nos veremos y volveremos a hablar sobre ello. Cuando Cromer se hubo ido, comencé a darme alguna cuenta de lo que significaba su deseo. Completamente niño aún, sabía, sin embargo, de oídas, que los chicos y las chicas, cuando eran ya algo mayores, podían hacer entre sí ciertas cosas misteriosas, indecentes y prohibidas. Y ahora tenía yo que... De repente vi con claridad lo monstruoso de la nueva exigencia de Cromer y resolví no prestarme jamás a ella. Pero apenas me atrevía a pensar lo que entonces sucedería y cómo habría de vengarse Cromer sobre mí. Desconsolado, atravesé la plaza desierta con las manos metidas en los bolsillos. Nuevos tormentos, nueva esclavitud. Una voz fresca y grave pronunció de pronto mi nombre. Sentí miedo y eché a correr. Alguien corrió detrás de mí. Una mano me sujetó sin violencia. Era Max Demian. Me di por cogido. ¿Eres tú? Pregunté inseguro. ¿Qué susto me has dado? Me miró fijamente. Nunca me había parecido tanto su mirada la de una persona mayor, la de alguien superior y penetrante. Hacía mucho tiempo que no habíamos vuelto a hablar. Lo siento, me respondió con su aire peculiar, cortés y decidido al mismo tiempo. Pero escucha, no debe uno nunca asustarse tanto. Hay veces que no se puede remediar. Así parece, pero mira, si te asustas así delante de alguien que no te ha hecho nada, ese alguien empezará a pensar. Se quedará extrañado y entrará en curiosidad. Pensará que eres singularmente asustadizo, y se dirá que solo se es así cuando se tiene miedo. Los cobardes tienen siempre miedo, pero yo no creo que tú seas realmente un cobarde. Aunque tampoco seas un héroe, desde luego. Hay cosas que te dan miedo. También hay hombres a los que tienes miedo, y esto sí que no debía pasarte. Nunca se debe tener miedo a ningún hombre. A mí, por ejemplo, no me tendrás miedo. ¿O sí? No, a ti no. ¿Lo ves? Pero hay otros a los que sí tienes miedo. No lo sé. Déjame. ¿Qué quieres de mí? Apresuré el paso en un impulso de fuga, pero Demian se mantuvo a mi lado y sentí su mirada sobre mí. Suponte que te quiero bien, comenzó de nuevo. En todo caso, no tienes por qué tenerme miedo. Me gustaría hacer contigo un experimento. Es muy divertido y aprenderías en él algo muy útil. Escucha. Algunas veces intento practicar un arte que consiste en leer el pensamiento. No tiene nada de brujería, pero cuando no se está en el secreto, hace un efecto muy extraño. La gente se queda asombrada. Vamos a probar. He dicho que te quiero bien, que me intereso por ti. Y ahora quisiera saber qué cosas suceden en tu interior. Ya he dado el primer paso. Te he asustado y sé que eres medroso. Hay, por lo tanto, cosas y hombres a los que tienes miedo. ¿Por qué? En general no hay por qué tener miedo a nadie.
Cuando se tiene miedo a alguien es porque se le ha dado poder sobre uno. Por ejemplo, hemos hecho algo malo y el otro lo sabe y tiene entonces poder sobre nosotros. ¿Comprendes? Es muy fácil, ¿no? Le miré perplejo. Su rostro parecía grave e inteligente como siempre, y también bondadoso, pero sin rasgo alguno de ternura, más bien severo. En él se pintaba la rectitud o algo semejante. Yo no sabía lo que me pasaba. Demián se alzaba ante mí como un hechicero. ¿Me has entendido?, preguntó de nuevo. Yo asentí. Me era imposible decir nada. Ya te previne que esto de leer el pensamiento hacía un efecto muy extraño, pero en el fondo es una cosa muy fácil. Podía decirte también lo que pensaste de mí cuando te hablé de la historia de Caín y Abel. Pero esto no tiene nada que ver con nuestro asunto de hoy. No me parece tampoco imposible que después hayas soñado conmigo alguna vez. Dejémoslo también. Eres un muchacho inteligente. Los demás son tan estúpidos. De cuando en cuando me gusta charlar con un chico despierto en el que pueda tener confianza. ¿Te parece bien? Ya lo creo, pero no comprendo. Vamos a volver a nuestro divertido experimento. Hasta ahora hemos hallado lo siguiente. Ese es un muchacho asustadizo. Tiene miedo a alguien. Probablemente comparte con ese otro un secreto que le es muy penoso. ¿Voy bien? Como en el sueño me sentía subyugado por su voz y por su poderoso influjo. Me limité a asentir de nuevo. ¿No hablaba acaso por él una voz que sólo de mí podía brotar? ¿Que lo sabía todo? ¿Que todo lo sabía mejor y más claramente que yo? Demián me dio una fuerte palmada en el hombro. He acertado, pues, ya me lo figuraba. Ahora solo una pregunta más. ¿Sabes cómo se llama ese muchacho que se marchó de la plaza antes que tú? Temblé sobrecogido. Mi secreto, rosado, se estremecía dolorosamente dentro de mí, resistiéndose a salir a la luz. ¿Qué muchacho? No había ninguno. Estaba yo solo. Demián se echó a reír. Suéltalo ya, dijo riendo. ¿Cómo se llama? ¿Te refieres a Franz Cromer? Murmuré. Aprobó satisfecho. Bravo, eres un buen chico y creo que seremos amigos. Pero ahora voy a decirte una cosa. Ese Cromer, o como se llame, es un mal bicho. Su cara me dice que es un bribón. ¿Qué opinas tú? Oh, sí, suspiré. Es terrible, es un demonio. Pero no debes saber nada de esto. Por Dios, que no lo sepa. ¿Le conoces? ¿Te conoce él? No tengas cuidado. No anda ya por aquí y no me conoce. Por lo menos todavía. A mí sí me gustaría conocerle. ¿Va a la escuela? Sí. ¿En qué clase está? En la 5ª. Pero por Dios no le digas nada. Te lo suplico. Estate tranquilo. No te pasará nada. Probablemente no tendrás ya ganas de contarme algo más sobre ese Cromer. No puedo. No, déjame. Demián permaneció un rato en silencio. Luego prosiguió. Lo siento, hubiéramos podido continuar un poco más el experimento, pero no quiero atormentarte. Ya te habrás convencido de que ese miedo que le tienes no es nada bueno. Te anula por completo y tienes que liberarte de él. Tienes que liberarte de ese miedo si quieres llegar a ser alguna vez un hombre de verdad. ¿Me entiendes? Desde luego, tienes razón, pero no es posible. Tú no sabes. Ya has visto que sé muchas más cosas de las que tú te figurabas. ¿Le debes quizá dinero? Sí, también, pero no es eso lo principal. No te lo puedo decir. No puedo. Entonces no serviría de nada que yo te procurase todo el dinero que le debes.
Puedo dártelo sin dificultad alguna. No, no es eso. Y no le hables a nadie de esto, te lo ruego. Ni una palabra. Confía en mí, Sinclair. Ya me contarás alguna vez tus secretos. Nunca, exclamé violentamente. Como quieras. Pensaba que quizá te decidirías alguna vez a contarme algo más. Voluntariamente, se entiende. ¿O es que crees que iba a ser lo mismo que Cromer? Oh, no. ¿Pero no sabes nada de todo esto? Absolutamente nada. Pienso nada más en lo que podrá ser, pero puedes estar seguro de que nunca haré lo que Cromer. Además, a mí no me debes nada. Durante un buen rato permanecimos callados. Yo me iba sintiendo más tranquilo, pero las averiguaciones de Demian me parecían cada vez más enigmáticas. Tengo que volver a casa, dijo al cabo, ciñéndose más estrechamente el abrigo bajo la lluvia. Pero antes quisiera decirte aún una cosa, ya que hemos llegado tan lejos. Tienes que librarte de ese tipo. Si no hay otro medio, mátale. Me gustaría que lo hicieras y te admiraría. Incluso puede que te ayudara. Volví a sentir miedo. La historia de Caín acudió de pronto a mi recuerdo. Sobrecogido empecé a llorar mansamente. Demasiadas cosas inquietantes rondaban en torno mío. Bueno, basta ya, sonrió Max Demian. Vuélvete a casa, todo se arreglará, aunque lo más sencillo sería matarle. Y en estas cosas lo más sencillo es siempre lo mejor. No estás en muy buenas manos con tu amigo Cromer. Volví a casa y me pareció que había faltado de ella un año. Todo parecía cambiado. Entre Cromer y yo se alzaba algo como un porvenir, algo como una esperanza. Yo no estaba solo ya. Advertí ahora cuán terriblemente solo con mi secreto había estado semana tras semana. Y en el acto volví a pensar lo que ya tantas otras veces, que una confesión ante mis padres me hubiera aliviado, pero no me habría redimido por entero. Ahora casi me había confesado a otra persona, a un extraño, y un presentimiento de redención volaba hacia mí como un intenso perfume. De todos modos, mis temores tardaron aún mucho tiempo en desaparecer. Estaba seguro de que todavía habría de tener largas y terribles explicaciones con mi enemigo. Mi sorpresa fue así tanto mayor al ver que todo sucedía de un modo silencioso, oculto y sereno. El silbido de Cromer no volvió a resonar ante mi casa en todo un día, en 2, en 3 días, en una semana entera. No me atrevía a creerlo, y en mi interior estaba siempre a la escucha, temiendo que volviera a sonar de pronto, precisamente cuando empezase ya a no esperarlo. Pero seguía y siguió ausente. Desconfiando de mi nueva libertad, no acababa de creer enteramente en ella. Hasta que un día tropecé con Franz Cromer. Venía calle abajo en dirección contraria a la mía. Al verme se estremeció, contrajo el rostro en una horrible mueca y dio media vuelta para no encontrarse conmigo. Fue aquel un instante inefable. Mi enemigo huía de mí. Mi demonio me tenía miedo. La sorpresa y la alegría entraron tumultuosamente en mí. Por aquellos días volvió Demian a dejarse ver. Me esperaba delante del colegio. Dios te guarde, dije. Buenos días, Sinclair. Quería saber cómo te va. Cromer te deja ya tranquilo, ¿no? Gracias a ti, ¿verdad? Pero ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo? No entiendo lo que pasa. No he vuelto a saber de él. Me alegro. Si alguna vez volviera a importunarte, no creo que lo haga, pero de semejante canalla hay que esperarlo todo, bastará con que le digas que se acuerde de Demian. ¿Pero cómo te las has arreglado? ¿Te has pegado con él y le has vencido? No, no soy aficionado a eso.
No he hecho más que hablar con él, como antes contigo, y he podido convencerle de que lo mejor para él es dejarte ya en paz. ¿No le habrás dado dinero? No, querido, ese medio ya lo habías probado tú. Se desprendió de mí eludiendo las preguntas con que le agobiaba. Su extraña personalidad siguió inspirándome los mismos confusos sentimientos, mezcla de gratitud y recelo, de admiración y miedo, de simpatía y repulsa interior. Me propuse volver a verlo pronto y hablar de nuevo con él de todo aquello y de la historia de Caín. No llegué a hacerlo. La gratitud no es en general una virtud en la que yo crea, y me parecería equivocado exigirla de un niño. No me asombra, por lo tanto, gran cosa la total ingratitud que yo mismo demostré por entonces con respecto a Max Demian. Hoy en día creo firmemente que si Demian no me hubiera liberado de las garras de Cromer, yo habría salido de ellas enfermo y corrompido para toda la vida. Ya por entonces veía yo en esta liberación el mayor acontecimiento de mi joven existencia. Pero al liberador mismo lo eché a un lado en cuanto hubo realizado el milagro. Ya he dicho que esta ingratitud no me parece extraña. Lo singular es la falta de curiosidad que demostré en aquella ocasión. ¿Cómo pude seguir viviendo tan tranquilamente un solo día sin tratar de acercarme más a los misterios con los que Demian me había puesto en contacto? ¿Cómo pude refrenar el deseo de oír algo más sobre Caín, sobre Cromer y sobre el arte de leer el pensamiento? Es apenas comprensible, y sin embargo es así. Me vi de repente libre de las redes infernales que me tenían preso, vi de nuevo ante mí el mundo, claro y risueño, y dejé de sufrir los accesos de terror y las palpitaciones que me ahogaban. El maleficio había sido roto. Yo no era ya un condenado sometido a infinitas torturas, sino de nuevo un vulgar colegial como siempre. Mi naturaleza procuró recobrar lo más rápidamente posible el equilibrio y la serenidad, y para conseguirlo se esforzó sobre todo en alejar de sí todo lo amenazador y todo lo repulsivo, olvidándolo. Toda la larga historia de mi culpa y de mis terrores escapó con maravillosa rapidez de mi memoria, sin dejar aparentemente en ella cicatrices ni huellas ningunas. También comprendo hoy que procurase olvidar igualmente y con la misma rapidez a mi Salvador. Al abandonar el valle de lágrimas de mi condenación y escapar al terrible yugo de Cromer, huí con todos los instintos y todas las fuerzas de mi alma maltrecha a refugiarme allí donde antes me había sentido feliz y contento. Retorné al paraíso perdido que volvió a abrirme sus puertas, al luminoso mundo parental, a mis hermanas, al aroma de la pureza, a la bondad de Abel agradable a los ojos de Dios. El mismo día de mi breve conversación con Demian, cuando por fin quedé plenamente convencido de haber recobrado mi libertad, sin que fueran de temer nuestras amenazas, hice lo que tantas veces y con tanta ansia había deseado. Confesé. Me llegué a mi madre y le enseñé la hucha, violentada y llena de fichas en lugar de monedas. Y le conté cómo mi propia culpa me había tenido mucho tiempo encadenado a un malvado que se complacía en torturarme. Mi madre no llegó a comprenderlo todo, pero vio la hucha, vio mis ojos cambiados, oyó mi voz cambiada y sintió que había sanado y le era devuelto. Comenzó entonces para mí, invadido por elevados sentimientos, la fiesta de mi nueva acogida en el hogar, la vuelta del hijo pródigo. Mi madre me condujo a la presencia de mi padre y tuve que repetirle la historia entre preguntas y exclamaciones de asombro. Mis padres me acariciaron y respiraron libremente, después de una larga opresión. Todo era maravilloso, todo sucedía como en los cuentos, todo se resolvía en una dulcísima armonía. En esta armonía me refugié apasionadamente.
No me saciaba de comprobar que poseía de nuevo la paz y la confianza de mis padres. Me convertí en un muchacho modelo, apegado al hogar, y a la hora de los rezos entonaba los viejos himnos amados con toda la nueva emoción de un converso, del hombre a quien acaban de serle perdonadas todas sus culpas. Y sin embargo, no era esta la conducta que hubiera debido seguir. Surge ya aquí la única explicación verdadera de mi olvidadiza ingratitud para con Demian. Era a él a quien hubiera debido confesarme. Esta confesión, menos decorativa y conmovedora, hubiera sido más fructífera para mí. Pero yo me hacía con todas mis raíces a mi antiguo mundo paradisíaco. Había vuelto a él y había sido benignamente acogido. Y Demian no pertenecía a él en modo alguno, no encajaba en él. Aunque muy distintamente era como Cromer un corruptor. También él me enlazaba con el otro mundo, con el mundo perverso y sombrío del que yo no quería volver a saber nada. No podía ni quería abandonar a Abel y contribuir a glorificar a Caín en el momento preciso en que yo mismo había vuelto a ser un Abel. Hasta aquí el proceso exterior. El interior hubo de ser el siguiente. Yo me había salvado de las manos de Cromer y de las del demonio, pero no por mi propio esfuerzo. Había intentado caminar por los senderos del mundo y estos habían resultado demasiado escabrosos para mí. Rescatado por una mano amiga, corrí ciegamente a refugiarme en el regazo de mi madre, en el seguro redil de una puerilidad resignada y piadosa. Me hice más niño, más pueril y más dependiente de lo que era. Libre ya de Cromer, tenía que buscar a alguien a quien someterme, pues no podía andar solo, y mi ciego corazón eligió a mis padres. Eligió el mundo luminoso, el viejo mundo querido, aunque sabía ya que no era el único. De no haber obrado así, hubiera tenido que acogerme a Demian y confiarme a él. Si no lo hice, no fue por una justificada desconfianza ante sus extrañas ideas, según creí entonces. Fue sencillamente por miedo, pues Demian hubiera exigido de mí mucho más de lo que exigieron mis padres. Habría intentado hacerme más independiente con el estímulo y la exhortación, la burla y la ironía. Hoy sé ya muy bien que nada en el mundo repugna tanto al hombre como seguir el camino que ha de conducirle hacia sí mismo. Sin embargo, cerca de medio año después, no pude resistir la tentación de preguntar a mi padre, en el curso de un paseo, cómo podía ser que alguna gente proclamase a Caín mejor que Abel. Muy asombrado me explicó que aquella doctrina carecía de novedad. Había surgido ya en los primeros tiempos del cristianismo y había sido sostenida por varias sectas, la de los cainitas entre ellas. Naturalmente, aquella insensata teoría no era más que una invención del diablo para intentar destruir nuestra fe. Pues si se daba la razón a Caín en contra de Abel, resultaba que Dios se había equivocado, no siendo por lo tanto el Dios de la Biblia el único y verdadero, sino un Dios falso y deleznable. Los cainitas habían sostenido y predicado efectivamente algo semejante, pero esta herejía había desaparecido de la humanidad hacía ya mucho tiempo, y mi padre extrañaba que un condiscípulo mío hubiese llegado a saber algo de ella. De todos modos, me exhortaba seriamente a alejar de mí tales ideas.